Estamos aquí, hermanos, bienvenidos nuevamente al estudio del libro de Apocalipsis. Gracias por su presencia en esta ocasión. Y pues ya tenemos a Abel in the house. Ya llegó el hermano Abel, pero ya se nos va a ir, ¿verdad? Ya estás ahí, brother. Pero te vas a ir solo, pero no te vas a ver a nadie, ¿verdad? Ok, el libro... A ver si esto trabaja. Libro de Apocalipsis. Antes de que se mire, hermanos, miré a la hermanita Blanca. ¿Se acuerdan de la hermana Blanca que vino aquí ahorita una vez? Y me dice, ay, hermano, lléveme. Le dije, hermano, pues venga, se suba al carro. Y volteé y mira a su esposo y el esposo le dice, pues te quedé, vete. Y pues dice, hermano, me voy. Pues hermano, están ustedes. Pero les mando saludos a todos ustedes. Dice que quizás pronto esté aquí para venir a tener comunión con ustedes. El libro de Apocalipsis. Ya hemos estudiado el significado de la palabra Apocalipsis. Segundo, hemos estudiado concerniente a la fecha cuando fue escrito este libro. Recuerde, esto es un repaso, ¿verdad? Porque ya tenemos tiempo que no hemos tocado este libro de Apocalipsis. Pero estudiamos las fechas que posiblemente se puede decir que el libro de Apocalipsis fue escrito. Algunos toman la fecha temprana, que es antes de la destrucción de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70 por el general Tito. Y claro que esta destrucción usted lo puede leer en Mateo capítulo 24 y Lucas capítulo 17, en donde habla de la destrucción de Jerusalén. Otros dicen que el libro de Apocalipsis fue escrito del año 81 al 96, durante el tiempo de Domiciano. Y claro que, do I have to say it in English también, mijo? No? You understand Spanish? You want to learn Spanish? Okay. Good. Let me know, okay? If you get any questions, I'll be glad to. Parlez-vous français? No, parlez-vous en inglés. Pero durante el tiempo de Domiciano, que es el año 81 al 96. Y ustedes recuerdan bien de que durante estos tiempos de Nerón y Domiciano, recuerden que Nerón fue de la dinastía de Juliana. Hubo varios emperadores romanos durante este tiempo, y esto lo vemos nosotros del 54 al 68 después de Cristo, de la fecha, del 81 al 96 después de Cristo. Y Domiciano fue de la dinastía de Floriana. Entonces miramos nosotros que esto es lo que vienen a decir que fue escrito durante este tiempo. Si fue escrito durante este tiempo, entonces aquí entraron la guerra de los 3 años, que viene siendo del 63 al 67, ¿verdad? Ustedes recuerdan bien que hubo guerra. Pero también ustedes recuerdan que el 64 hubo una quemazón en Roma, en donde Nerón culpa a los cristianos. Y claro que hubo persecución en contra de los cristianos. Y aquí es donde cabe primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, concerniente a la persecución que estamos viendo ahí. Pero esta persecución, como ya hemos visto, ¿verdad?, no fue agresiva, pero miramos ya la persecución de Domiciano. Domiciano, él pidió que él primeramente dijo que el cristianismo era ilegal, era una doctrina, una religión ilegal, y luego él se dio que le adoraran, o sea, la adoración a él como a Dios, y ponemos etcétera, ¿verdad? Solo que estos dos periodos de tiempo se puede muy bien poner dentro del libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla concerniente a que se está animando el cristianismo o el cristiano para que siga adelante en su fe. Solo que ahí está la controversia concerniente a esto. Vuelvo a repetir, estoy repitiendo algunas cosas para que ya podamos entrar a lo que quiero estudiar con ustedes en esta mañana.
Y claro que no hay ninguna controversia concerniente al autor. Concerniente a la autora, pues ahí internamente miramos los Apocalipsis capítulo 1, en donde dice claramente que es Juan el que ha escrito esta carta. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, y Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 en adelante habla de que es Juan el autor. Y fue escrito de la isla de Patmos. Patmos, como bien saben ustedes, estaba a la entrada del mar Egeo, que entra otra vez, algo breve. Aquí está el terreno, aquí está Atenas, aquí está Éfeso, este es el mar Egeo, ¿verdad? Aquí, por aquí está la isla de Patmos. ¿Ok? Aquí están las 7 iglesias de Asia, solo que aquí estaba. Y según los padres apostólicos y también los historiadores, que entre ellos está Eusebio y otros historiadores, dice que Juan fue desterrado, o sea, lo mandaron para la isla de Patmos en el año 14 de Domiciano. Esto lo pone en el año 95. Solo que eso es otra prueba, ¿verdad?, de que vemos nosotros que este libro fue escrito durante el tiempo de Domiciano. La segunda prueba es Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, 9, 10 y 11. Solo que entonces miramos eso y miramos también, ¿verdad?, concerniente al propósito del libro. El propósito del libro es escrito para animar a los cristianos. Los cristianos están pasando por una persecución tremenda, hermanos. Y Juan les escribe para animarlos. ¿Cuándo es cuando el cristiano más se desanima? Durante crisis en nuestra vida, ¿verdad? Nos ocurren cosas en nuestra vida y algunos inmediatamente culpan a Dios. ¿Por qué es que Dios me está pasando, me está dejando que pase por esto? Yo voy a la iglesia todos los miércoles, todos los domingos, y miren nomás lo que me está pasando en mi vida. O si no, pasa algo terrible, ¿verdad? Y ya dejamos de venir a la iglesia por completo, porque ya no creemos en la religión, ya no creemos en Dios. Y esto es el miedo que se tenía concerniente a la iglesia, que la iglesia iba a dejar de seguir a Dios por causa de lo que estaban pasando. Y yo sé bien, hermanos, que ninguno de nosotros vamos a pasar por lo que pasaron los primeros cristianos. Si usted tiene oportunidad, compre libros de historia durante el tiempo de Domiciano, o vaya al internet y búsquelo, la historia de Domiciano, en la manera en cómo él trató a los cristianos. Y yo no creo que ninguno de nosotros pasaríamos por algo así y permaneciéramos fiel al Señor, porque fue una persecución tremenda. Solo que este es el propósito del libro. El propósito del libro fue de animar a los cristianos. Y ahora pues, no sé qué punto voy, ¿verdad? Pero si usted está tomando notas, entonces corríjame, pero parece que es punto 5, ¿verdad? Y es esto, los métodos de interpretación. Los métodos de interpretación. Y esto es importante porque la manera como uno interpreta este libro es la manera que va a llegar a las definiciones de palabras y también de cosas que se encuentran dentro del libro de Apocalipsis. Recuerde que el libro de Apocalipsis tiene mucho simbolismo. Dijimos al principio que es uno de 4 libros proféticos en la Biblia. Los 3 se encuentran en el Antiguo Testamento, que es el libro de Ezequiel, es el libro de Zacarías y es el libro de ¿cuál es el otro libro? Ezequiel, Daniel y Zacarías.
Y recuerden que Ezequiel y Daniel fueron escritos durante el tiempo que el pueblo de Dios estuvo en cautividad en Babilonia por 70 años. Y sabemos que fue 70 años porque Jeremías capítulo 25, versículo 12 nos dice que fueron 70 años. Y que fueron los años del 606 al año 536 antes de Cristo. Y se escribe los libros de Ezequiel y Daniel simbólicamente para que el pueblo de Dios pueda entender. Y recuerde que el libro de Daniel, hermanos, está hablando de este tiempo, de los romanos. En el capítulo 2 habla de los romanos. En el capítulo 7 habla de Domiciano. Ya en el capítulo 8 de Daniel ya entra a hablar Daniel de Epifanio, Etíoques, el cuarto, que también fue una persona terrible en contra de los judíos. Pero noten que habla simbólicamente estos libros. Zacarías también de la misma manera. Entonces, miramos nosotros que 3 libros que son proféticos están en el Antiguo Testamento y Apocalipsis es el siguiente. Y es algo interesante que cuando nosotros leemos los libros proféticos, siempre se escriben durante un tiempo de crisis, ya sea al pueblo de Dios, en este caso, ¿verdad?, a la iglesia. Se escriben durante un tiempo difícil o de persecución hacia la iglesia. Entonces, miramos nosotros que es un poco difícil de interpretar y tenemos varias interpretaciones que se le ha dado a este libro. La primera interpretación, hermano, es la interpretación futurística. La interpretación futurística. Y esta interpretación futurística es la que usan los premilenialistas y también los despensionalistas. Cuando usted va a la biblioteca y va a comprar Biblias, tiene que tener cuidado porque hay algunas Biblias que son traducidas por hombres que son despensionalistas, hombres que son premilenialistas. Y por lo tanto, usted compra una Biblia de acuerdo a la organización o el orden que estos hombres le han dado. Usted va a encontrar, por ejemplo, en la Biblia de Scofield, es una Biblia en inglés, pero cuando usted la compra y la abre, entonces usted va a mirar que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones. Y ahí claramente lo dice. Recuerde que la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, Dios inspirando a santos hombres que escribían la Biblia. Esto no hay ninguna duda. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 nos habla de eso. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 nos habla de eso. Pero las añaduras que están en la Biblia, hermano, por ejemplo, lo que está escrito aquí arriba de los versículos y cosas que están escritas acá abajo, cosas que están escritas a los lados, esos fueron y son añadidas por hombres. No es inspiración. Y uno tiene que tener cuidado de eso. Por lo tanto, cuando usted ve una Biblia en divisiones, ya un hombre la ha dividido de esa manera. Todo lo que tiene que tener cuidado. Por ejemplo, cuando usted lee y toma, yo tengo una que me han dejado a mí, ¿verdad? Pero se llama la Biblia guadalupana. Una Biblia está poco gruesa, y la abre, ¿verdad? Y tiene retratos, pero tiene mucha explicación. En el lado y abajo, en el medio y donde quiera que haya espacio, concerniente a puntos críticos, y ellos le dan la interpretación tradicionalista, o sea, de las tradiciones, ¿me entiendes? Solo que todo eso uno tiene que tener cuidado. Los futuristas es lo que hacen. Ellos vienen a tomar los libros del Antiguo Testamento y vienen a acomodar todo en su doctrina. La doctrina de ellos, ustedes bien la conocen, es de que Jesucristo un día va a regresar por segunda vez y Cristo va a venir y establecer su templo en Jerusalén y Él va a ser su rey por 1000 años. Y que todo ahí, ¿verdad?, se va a llevar 1000 años. Durante ese tiempo Satanás va a ser suelto y va a andar pues bien enojado, tratando de devorar a todos los que pueda. Solo que la doctrina es extensa, ya la hemos estudiado un poco anteriormente, pero esta es la interpretación futurística.
y van ustedes a poder encontrarse personas que lo van a interpretar de esa manera. Tenemos que tener cuidado. ¿Ok? Muy bien, pero también tenemos la historia continua. La historia continua de la iglesia. La historia de la iglesia empieza en Hechos capítulo 1. Bueno, más bien capítulo 2 y versículo 1 en adelante, porque el capítulo 1 ya miramos en donde Dios está preparando a los apóstoles para el inicio de la iglesia de Cristo. Ya el capítulo 2 ya comienza el apóstol Pedro a predicar y ya se bautizan 3,000 personas. Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante. Ahí empieza la historia de la iglesia. Y miramos nosotros que desde el año 33, en el año 33, después de Cristo, la muerte de Cristo, ahí empieza la historia de la iglesia. ¿Ok? Y entonces ya llegamos a los años 81 al 96 después de Cristo. Por eso se le llama historia continua. La historia que miramos nosotros desde el libro de Hechos hasta el libro de Judas. ¿Ok? Y aquí es una continuación de esta historia que nos lleva todo hasta la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, esta historia cuando se usa, hermanos, se puede, hay un poquito de combinación de interpretaciones aquí. Está la interpretación y lo voy a poner en puntos 1 y 2, ¿verdad? Los métodos, el método filosófico. El método filosófico y el método preterista. ¿Ok? Está el futurístico, el historia continua, la filosofía, o sea, historia de filosofía, y el preterístico. Y cuando uno combina esto, ¿verdad? Y usa estos métodos, entonces los eventos que están en el libro de Apocalipsis, hermano, le dan entrada a la iglesia católica, a la iglesia romana. ¿Ok? Por eso es que usted cuando escucha a personas, hablan de cuándo empieza la iglesia católica romana. Porque recuerde que la iglesia de Cristo es la primera que inicia en el año 33. Entonces, la que viene a desviarse de la iglesia de Cristo es la iglesia católica. La iglesia católica se viene a desviar ya para el año 606, después de Cristo, ¿verdad? Ya se viene a organizar bien. Bueno, todo esto lo puede leer, ¿verdad? Constantino, el emperador Constantino, es el que empieza todo esto. En aquel tiempo se llamaba la Iglesia Universal, o sea, la desviación de la Iglesia de Cristo. Y Constantino quería poner todo bajo un paraguas, que todas las religiones vinieran a ser unidas bajo un paraguas. Y miramos nosotros entonces que quiso lograr esto. En el año 325 hubo varios concilios, el concilio de Nicea, otros concilios en donde se trató de lograr esto, pero no hubo éxito en nada de esto. Solo que todos estos concilios, todo esto condenando a la Iglesia Católica, la gente que interpreta el libro de Apocalipsis continuamente, filosóficamente y preterísticamente, hablan de esto. ¿Ok?
y algunos también ya entran, ya vienen a entrar los alemanes, los rusos y todo. Hay un predicador muy famoso de San Antonio, Haggai, ¿verdad? Se llama el pastor Haggai. Si usted nunca lo ha oído, ¿verdad? Esto es lo que habla. Entonces está hablando de todo esto, ¿verdad? Lo envuelven. Pero la pregunta es, ¿estaría Jesucristo revelándole a Juan concerniente a esto? No. La preocupación era concerniente a lo que estaba pasando en la iglesia y que los miembros no se desanimaran. ¿Qué negocio tenían ellos saber de esto que iba a ocurrir en el año 606? Y después de aquí, ¿verdad? El 606 ya empieza, ¿verdad? Una reformación. Ese se llama la reformación. El estado de reformación, ¿recuerda? Empieza en los 1500. Ya viene Zwingli, ya viene Martín Lutero, ya viene otros, ¿verdad? Y aquí se empiezan ya las sectas religiosas. Ya estoy hablando de miren de aquí. Solo que se va desviando todo esto. Tanto que ahora tenemos más de 4000 religiones en el mundo. Pero todo esto establecido por hombres. La primera fue la Iglesia de Cristo. Bueno, todo esto se viene a acomodar en los capítulos del 4 al 22 de Apocalipsis, porque ahí es donde está todo. ¿Ok? Entonces están el método futurista, el método histórico continuo, el método filosófico, el método preterista, que son 1, 2, 3, 4. Entonces, de ahí usted va a encontrar a diferentes denominaciones que van a interpretar esto de esta manera. ¿Ok? El tercero, bueno, 1, 2, 3, 4, el 5, ¿verdad? Es el método histórico. El método histórico. Noten, este es histórico continuo, que continúa. Esto es el método histórico. Y el método histórico simplemente quiere decir que es historia de la iglesia. La historia de la iglesia que estaba pasando en ese tiempo y que es todo, no tiene ningún significado futuro. Si esto es así, hermanos, entonces noten que todo esto se acaba en la segunda, bueno, más bien en la destrucción, no segunda, destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70. Y aquí es en donde se levantan varias falsas enseñanzas. Por ejemplo, hoy en día tenemos la renovación del mundo. Aquí es en donde los testigos de Jehová también agarran porción de enseñanza. Ellos dicen, ¿verdad?, de que la destrucción de Jerusalén, ahí fue donde se acabó todo y por lo tanto ya no hay nada para el futuro. O sea que ya no nos incluye a nosotros. Ellos enseñan que Jesucristo vino, bueno, decían que primeramente vino en 1944, no llegó, entonces le cambiaron para otra fecha. Y bueno, ya andan cambie, pero la cosa es de que este es el histórico, solamente para el tiempo de la iglesia. Pero ¿qué es los versículos 20, 21 y 22? Porque ahí habla de un futuro. Empieza el capítulo 20, perdón. El capítulo 20 empieza en donde Jesucristo vendrá en su trono para juzgar a todo el mundo. Eso es futuro, eso me incluye a mí y lo incluye a todos nosotros. Solo que no concuerda, ¿verdad?, con esto. Entonces miramos nosotros que sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, la interpretación espiritual. Y luego la interpretación contextual.
dándole significado espiritual a los versículos. Esto tiene la tendencia de tomar el libro de Apocalipsis literalmente. Y claro, ¿verdad? Que hay partes literales, pero hay partes también simbólicas. Contextual simplemente quiere decir con esto, tomar el texto y mirar la unidad de la Biblia concerniente al texto. Y esta es la interpretación, ¿verdad? Que yo me inclino más a tomar del libro contextualmente. Y claro que cuando uno toma esta interpretación del libro, va a tener también que entrar en varias otras, por ejemplo, lo histórico. Tenemos que ver lo histórico, porque lo histórico se aplica a la iglesia. Pero también es una historia no solamente que llega a un punto, sino que también se puede mirar para el futuro. Solo que esas son las interpretaciones que existen de parte de las sectas, y si acaso uno no entiende bien el libro de Apocalipsis, lo envuelven en situaciones, ¿verdad?, que no deben de ser envueltas y por lo tanto le dan un sentido diferente, no solamente al libro de Apocalipsis, sino que a los libros del Antiguo Testamento, que es Ezequiel, Daniel y Zacarías. Pregunta o comentario de esto, hermano. Los miro bien callados. Ya para el próximo domingo entramos ya al estudio del capítulo, ¿verdad? Y antes de que me olvide, hermano Noldo, qué bueno que me recordó. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 15. Ese es el versículo de memoria, 15. Ok. Y también quiero que se memoricen, hermano, las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. ¿Saben cuáles son? Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 19:9. Ok, déjenme apuntarlos. Las bienaventuranzas del libro de Apocalipsis. Uno, 3, 14, 13, capítulo 16, versículo 15, 19, 9, 20, 6, 22, 7 y 22, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienaventuranzas. Bienaventurado el que lee. Bienaventurados son los que mueren en el Señor. ¿Ok? Bienaventurados los que se preparan para la cena, ¿verdad? Y así se va todo esto. Solo que ahí están estos versículos. Y claro que si se lo aprenden todos de una vez, está bueno, pero si no, uno por uno, hermanos. El que lee, el que oye y el que guarda. 3 cosas ahí, ¿verdad? Ok. Pregunta o comentario, hermano, de todo esto. Se está poniendo de color de hormiga, ¿verdad? Como decimos acá. Ya se va a poner buena la cosa. Sí. Sí, en el año 606 el primer papa fue Bonifacio. Pero antes de eso, recuerden que antes de eso empezó la historia del catolicismo, hermano, pero se llamaba Iglesia Universal. Y vino a empezar en Éfeso. En Éfeso fue en donde por primera vez uno de los ancianos, que eran ancianos ahí, ¿verdad?, se vino a ver como un obispo. O sea que ahora se le llaman, ¿verdad? Un obispo está sobre ¿qué? Sus diócesis, ¿verdad? Está sobre diferentes sacerdotes, ¿que no es así? Bueno, esto ocurrió en Éfeso. Y recuerden que ahora entonces tiene sentido lo que Pablo le estaba diciendo a los ancianos de Éfeso.
que se cuidaran entre ellos mismos, porque entre ellos mismos se levantarían hombres que hablarían cosas perversas. Hechos capítulo 20, versículo 29. Cuando leemos esos textos, como que no nos da, como no se nos prende el foquito en la mente. ¡Ping! Pero ya cuando uno comienza a leer la historia secular, hermanos, ya estos versículos tienen sentido. Ya uno puede ver el cuadro entero. Ya uno puede ver el rompecabezas, ¿verdad? Porque ya entendemos completamente lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguien más? Muy bien.